Shabbat mis amados aquí en Majayot, Hakali Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Vamos a iniciar esta parte de la administración, continuando con el tema Baruch Hashem, el bautizo en la nube y en el mar. Un tema también maravilloso, Baruch Hashem. Pues vamos a pedir la bendición de Hakali Baruj Hu, Él sea guiándonos en este día maravilloso, en este día más caro de la semana, y también dándonos entendimiento, sabiduría, para ponerlo por obra, ser hacedor de su palabra. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos, por favor. Baruch Ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito es tu Yahweh Eloheinu nuestro del universo, todo Rabá Abacadosh, en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohe, Elohe de mis padres, Elohe de Abraham Avinu, Yitzhak Avinu y Jacob Avinu. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach, Abacadosh, venimos a pedirte a ti que seas tú tomando control de esta Kehilá Abacadosh, de este lugar, de tu pueblo Israel y el lugar que se encuentre Abacadosh. Asimismo te agradecemos por este privilegio que tú nos das de tener tu presencia en este lugar para exaltar y bendecir tu bendito nombre. Te damos todo Rabá Abacadosh por este día maravilloso. Ahora ruégate Abacadosh, seas tú guiándonos en este día maravilloso, hablándonos, dándonos entendimiento y sabiduría, Abacadosh. Y sea tu Ruach Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos, Abacadosh. Te lo pido en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados aquí en Majayot. Así iniciamos entonces esta primera parte de esta administración de este día maravilloso, Baruch Hashem. Nos habíamos quedado en Masé, Hechos 7:39. Baruch Hashem, nos vamos a ir ahora a Éxodo, Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. Baruch Hashem, bendito sea Hakali Baruj Hu por este día maravilloso. Aleluya. Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Y dice la palabra, en Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. Después el Malach, el ángel del Elohim que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Mizraim y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad, aquí, pero allá la luz, allá luz de noche. Así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Baruch Hashem. Explicaba, mis amados aquí en Majayot, nos encontramos aquí a orillas del río o del lago Suf, ¿no? O el mar de Suf, el mar rojo, conocido como mar rojo, pero en su origen es mar de Suf, o mar de los juncos. Baruch Hashem. No sé si acá en las serranías ustedes han visto algunas lagunas que están siempre rodeadas de totora, ¿no? Allá hablamos de juncos. Baruch Hashem estaba rodeado de juncos, ¿no? Por eso se llama mar de juncos o mar de Suf, en su origen. Bien, entonces ellos habían salido de Egipto, se encontraban a orillas del lago, o sea, del mar rojo, del mar rojo, y ellos temerosos en ese momento. ¿Por qué? Porque vieron todo el ejército de Egipto atrás de ellos. ¿Para qué venía el ejército? Para volverlos a llevar a Egipto, esclavizarlos nuevamente. Se quejaron a Moshe, a Moisés, ¿no? Pero no solamente quejas, sino murmuraron. Para eso nos sacaste, no había cementerio en Egipto, dicen ellos, ¿no? Y Moshe se pone a cuenta con Hakali Baruj Hu, con el Eterno, con el Elohim de Israel, y ellos dicen, hoy voy a mostrar mi maravilla, y viene una nube
que cubre, se pone al medio del campamento de Israel, el campamento del ejército de Egipto, Mitzrayim. Para Egipto, oscuridad, y para Israel, luz. Está demostrando maravillosamente, no sobra ahí, que el Elim, que dioses puede hacer esa maravilla. Baruch Hashem, poner oscuridad frente al enemigo y luz para su pueblo. A ver, ¿qué ídolo puede hacer? Ningún ídolo, porque todos los ídolos son hechos por manos del hombre y manos pecadoras, de borrachos, fornicarios, adúlteros. ¿Qué milagro podría hacer? Aunque le pongan flores, aunque le canten el rosario, aunque lleven el rosario, ¿qué milagro podría hacer? Si todo es creación del Eterno, creación del Elohim de Israel. Él tiene el control de todo el universo. Aún nuestra vida depende de Él. Él tiene control de cada uno de nosotros. Dice, sin su conocimiento ni un pelo de vuestro cabello se puede caer. Entonces está mostrando su maravillosa obra ahí, mostrando a los egipcios oscuridad y mostrando a su pueblo, Israel, que ahí protegiéndolo. Amanece, ¿y qué sucede? El pueblo está frente al Mar Rojo, temeroso. ¿Cómo cruzar el Mar Rojo? Estamos hablando no de un río, estamos hablando del mar, ¿no? Es extenso. Y sin embargo, que le dice a Moshe, ¿por qué me estás pidiendo que yo intervenga? Tú estira tu vara. Estira su vara. Y cuando estira su vara, uno de los israelitas entra primeramente encabezando a todo Israel. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jasón, creo, ¿no? Entonces él encabeza y entra al mar, y el mar le comienza a cubrirlo, y cuando ya cubrió esta parte, se abre. Se abre en dos y se convierte en un camino. El mar formando una pared y pasando en seco ellos. Cuando cruzó, ¿qué hizo? Que otra vez estirara su cetro, su vara, Moshe, y se cerró el agua. Volvió a su cauce y a todo el ejército de los egipcios se los tragó. Con todo caballo, carruaje, todo. El que le dijo que esa era la última vez que iban a ver a los egipcios, físicamente. Pero en su mente estaban los egipcios. En su mente estaban las tradiciones, costumbres de Egipto. Es como cuando vienen a esta congregación, a Tajila o a raíces hebreas. Reciben al Mashiach, contentos, felices, pero después de unos días se recuerdan. Oye, ¿te acuerdas que comíamos esto? ¿Nos íbamos a tal lugar o no? Imagínense. Y comienza a recordar igual que los israelitas en el desierto. En Egipto teníamos, ¿cómo se llama? La manzana, la cebolla, el ajo, etcétera, etcétera, ¿no? Recordando. Como que si hubieran ellos ahí sembrado y cosechado. Si ellos no tenían ahí nada. Ellos dependían del rey. Y el rey les alimentaba. Baruch Hashem. Y aquí entonces nos muestra su maravillosa obra a la salida también. Como los 10 juicios en Egipto y aquí para salir de Egipto. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué hizo el pueblo? A la cabeza de Miriam, hermana mayor de Moshe y Aarón, comenzaron a tocar el pandero y la gente comenzó a danzar. ¿Qué música nace ahí? ¿Qué canto nace ahí? El canto de Moshe. Ahí está surgiendo el canto de Moshe. Contentos. 3 días de camino. Llegan a Mara. No hay agua. Llegan a Mara, se encuentran con aguas amargas. Y la gente está molesto, murmurando. Y Moshe otra vez se pone a cuenta con Elohim. ¿Qué hago con este pueblo? Dice, rompa una rama de sus árboles y tíralo. Y tira el árbol o la rama del árbol, el agua se vuelve potable. ¿Eso es otro milagro o no? Es otro milagro. Y van continuando. Otra vez tienen sed, va a morirse de sed nuestros hijos, nuestros animales, etcétera, etcétera, porque con todo habían salido. Y le dice a Moshe, Aarón,
vaya y golpea 3 veces la roca. El agua brota de la roca y toma agua el pueblo de Israel. Son señales maravillosas. De alguna otra forma está aconteciendo en nuestra vida, pero no lo entendemos. Baruch Hashem. ¿Qué buscamos? Que surja un milagro grande. Pero para que surja ese milagro grande, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu emuná? El Mashiach dice, si tuvieras fe y emuná como un granito de mostaza, esta montaña se movería. Tú dices, muévete, se movería, dice él. Pero también vamos al otro, el pecado. También así, de pequeñito, puede inflarse. Baruch Hashem, porque la levadura se infla, ¿no es cierto? El orgullo se infla. El orgullo hace aparecer al hombre que puede caminar en el aire. El mundo es lleno de orgullo. Pero para venir al Mashiach debe morir ese orgullo. Y para que si no muere ese orgullo, pues nos va a llevar al desierto. ¿Y cómo nos lleva al desierto? Entonces va a comenzar problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, diferentes formas que pueda acontecer. Pero ahí está ahora tu relación con Él. ¿Te postras a Él o te vas al médico, al hombre, no? Eso va a depender de ustedes o de cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Y es ahí entonces donde Él va a trabajar. Si nos postramos a Él, le clamamos a Él, Él obrará en nuestra vida. Baruch Hashem. Esto entonces es importante que está sucediendo ahí, Él nos dice, ¿no? Luz para Israel y oscuridad noche para los egipcios. El bautismo e inmersión en el mar y la nube está relacionado con el deslinde territorial para Israel. El cruce del Mar Rojo y la cobertura de la nube no fue un deslinde territorial definitivo. Este es el acto legal mediante el cual el shofet, juez, traza una línea fronteriza infranqueable entre dos jurisdicciones en disputa. Fue un acto de derecho internacional. Sirvió para sacar a una nación entera de la jurisdicción de Mesraim, Egipto, el mundo, y ponerla bajo la protección de la nube. La presencia judicial de Elohim, la nube, actuó como la frontera física que impedía que el antiguo amo, Mesraimín, Egipto, ejerciera competencia legal sobre los activos del rey. La nube funcionaba como una orden de restricción física y espiritual. La columna de nube se puso entre el campamento de Mesraim, Egipto, y el de Israel. Para Mesraim, Egipto, era tinieblas e incapacidad legal de actuar. Para Israel era luz, operatividad, bajo el dueño, el Elohim. El deslinde marcaba dónde terminaba la autoridad del faraón y dónde empezaba la soberanía del Shamayim del cielo. Baruch Hashem. Ahora la pregunta es, ¿dónde empieza o dónde termina la jurisdicción de Egipto? Antes del Mar Rojo. ¿Qué dicen aquí las Ajot? ¿Y dónde comienza la jurisdicción de Elohim? Interesante. Mis amados Ajim Hayot, la autoridad y jurisdicción de Elohim está comenzando antes del cruce del Mar Rojo, porque ahí está ya la nube, Baruch Hashem, porque en la nube ya está separando luz para Israel y noche, oscuridad para los egipcios. Entonces ya está mostrando jurisdicción por si acaso, Baruch Hashem, ya está mostrando límites, que hasta el Mar Rojo, evidentemente, era jurisdicción de los egipcios, de ahí para adelante ya no había jurisdicción. ¿Se acuerdan la administración de Pesach? Cuando yo les decía, o yo no les dije, ¿no? Sino dice la Escritura a través de Moshe. Moshe, ¿qué dijo a Faraón? Déjanos ir 3 días de camino
para presentar ofrendas a Elohim. ¿Se acuerdan? Llegar a orillas del Mar Rojo era justamente el lapso de 3 días. Pasado el Mar Rojo, ya salían de la jurisdicción de Egipto. Egipto ya no tenía jurisdicción sobre Israel. Y eso es lo que está mostrando aquí justamente Elohim, al mostrar a través de la nube. Oscuridad para los egipcios y luz para Israel. Baruch Hashem. Y esto es muy importante, las jurisdicciones. Este país tiene limítrofes con varios países, por ejemplo, ¿no? Jurisdicción de Perú para el sur, ¿dónde termina? Pregunto. Pero ¿por qué pensaron tanto? Es Tacna, Baruch Hashem. La jurisdicción de Perú termina en la frontera con Arica y Tacna, Baruch Hashem. Esa es la jurisdicción. Cruzado eso, ya no, el Perú ya no tiene jurisdicción. Ahora es el otro país el que tiene jurisdicción. Eso es lo que nos está mostrando acá Elohim, a través de la nube. Nos vamos a Shemot Éxodo capítulo 15, verso del 4 al 5, Baruch Hashem, y verso 8 al 12. Shemot Éxodo capítulo 15, verso 4 al 5 y verso 8 al 12. Shemot Éxodo capítulo 15, verso 4 al 5, verso 8 al 12. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra en Shemot Éxodo, capítulo 15, verso 4 y 5 y verso 8 al 12. Los carruajes y el ejército de Faraón, él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar de Suf. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron a las profundidades como una piedra. Con el soplo de tus narices, las aguas se amontonaron, las aguas se congelaron como una pared. Las profundidades del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo, yo perseguiré, alcanzaré, dividiré el botín y me hartaré de ellos. Tú soplaste con tu viento el mar, los cubrió. Ellos se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushá, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha, Yahshua, la tierra se las tragó. En tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste. En tu fuerza, tú los guiaste hacia tu morada, Kadosh. Baruch Hashem, ahí está, mostrándonos que el mar de Suf se los tragó, ¿no? Fueron hundidos todo el ejército egipcio, ¿no? Lo que no nos dice si el rey de Egipto también murió ahí, ¿no? Eso no está muy claro, ¿no? Pero en un contexto nos habla que él sobrevivió, no entró al Mar Rojo. Bueno, eso no es de mucha importancia, pero aquí la importancia es cómo Hakadosh Baruj Hu tomó control de su pueblo y que se dividiera el Mar Rojo y se uniera otra vez para tragarse a todo el ejército egipcio. ¿Qué significa eso, mis amados Ajim Hayot? Es que a veces surge una gran confusión. Como vemos aquí está surgiendo el salir de un territorio a otro territorio. Pero también ahora nosotros venimos de una situación también muy complicada, ¿no? De tradiciones y costumbres, que se llama esclavitud del pecado. De esa esclavitud, cuando salimos, también surge igualmente una oposición en nuestra vida. Ahora, hay que ser valientes para salir definitivamente de ese rumbo. Bien, ¿y cuándo es que salimos de esa tradición, costumbre en sí? Cuando entramos
a purificarnos al río. Ahí muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Baruch Hashem. Para eso yo les he pasado a todos los que se han bautizado los temas sobre bautizo. Pero en algún momento yo les voy a preguntar, porque ahí están los temas. Si no saben los temas de bautizo, ¿cómo es que irán a enseñar a otros? A ver, si no saben el tema de arrepentimiento, ¿cómo irán a enseñar a otros? ¿Irán a enseñar el nombre? No. El Mashiach, cuando comenzó su ministerio, ¿qué dijo? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estamos comenzando con arrepentimiento, el perdón, la tibilá, Baruch Hashem. Bien, mis amados, esto es muy importante por eso. El mar como foso definitivo, o sea, como cementerio. El mar de los juncos o de Suf dejó de ser una vía de escape para convertirse en un foso de ejecución legal para el sistema Metrayemín egipcio. Y el agua actuó como un cierre de fronteras permanente. Al cerrarse el mar sobre el ejército Metrayemín egipcio, el Shofet, el juez, dictó una sentencia de extinción de dominio. Cuando el mar se cerró, se convirtió en un foso de corrupción shahat. No fue un accidente, sino un acto judicial, aunque era agua. El lenguaje legal bíblico describe que el foso los tragó, eliminando la existencia jurídica del ejército perseguidor. Baruch Hashem, sí son entendibles, ¿no es cierto? ¿O vuelvo a explicarlos? ¿Entendieron? A ver, cuando hablamos de extensión de dominio, o sea, el dominio de Egipto terminó a las orillas del Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo se lo tragó al ejército, ya no hay dominio para el ejército o para los egipcios. Ya no hay autoridad, ya no hay jurisdicción, Baruch Hashem, para ser muy precisos. Ahora, por eso dice, ahí se cierran las fronteras. En el Mar Rojo se cerró la frontera de Egipto y de ahí adelante estamos bajo la jurisdicción de Elohim, Baruch Hashem. Él es el que ahora tiene control de todo los 40 años en el desierto. Por eso Elohim los alimentó con maná del Shamaín, Baruch Hashem. Y dice, ¿qué dice la Escritura? Ni sus zapatos, vestidos se gastaron. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque está bajo la protección, bajo la jurisdicción, bajo la cobertura de Elohim, Baruch Hashem. Entonces, ahora, ¿bajo qué cobertura estamos? Bajo la cobertura de Yahshua HaMashiach, el Elohim de Israel también, el Rey de Israel, Baruch Hashem, porque hemos pasado igualmente nosotros por el agua. O sea, hemos muerto en el agua al viejo hombre. Y cuando salimos como nuevas criaturas. Pero ahí surge un tema. Realmente, una nueva criatura, cuando nace, tiene potestad de opinar. Cuando una criatura nace, ¿qué hace? Entonces, ¿por qué no le piden a Hakadosh Baruj Hu primeramente eso? ¿Por qué comienzan a pensar? Pero si son niños, ahí surge el tema. Entonces, ese hombre o esa mujer no murió al viejo hombre. Realmente no murió. Entonces se deja guiar por su pensamiento, su razonamiento, su lógica. Lo que la Torah nos dice, no. Porque hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se deja guiar por el Padre. Y para eso están, ¿cuáles? Los mandamientos. ¿Ve? Eso no quiere decir que te vas a quedar 5 o 6 años como niño. Vas creciendo. ¿Por qué? Analicemos a Yahshua. Él nace. A los 8 días es circuncidado. A los 12 años le están haciendo el bar mitzvah. Pero él sigue preparándose. Hasta cuando llega su tiempo del ministerio de los 30 años. Y ahí va al Jardín y se sumerge. Baruch Hashem. Y de ahí cuando sale comienza su ministerio.
Está cumpliendo una misma que está establecido en la Escritura. Él no está improvisando nada. ¿Ve? ¿Y qué dijo él? Todo lo que mi Padre dice, lo hago. Ojo. ¿Estamos escuchando? Todo lo que mi Padre dice, hace, yo hago. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros si venimos, decimos somos de Él, porque simplemente no lo obedecimos. Porque introducimos nuestra lógica, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Allá estamos en problemas. ¿Eh? Entonces nos creemos el Elim. Si nos creemos el Elim, entonces estamos poniendo un tope la Torah en nuestra mente. Entonces no nos estamos dejando guiar realmente como quiere Elohim. Estamos igual que el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué murieron la primera generación en el desierto? Pregunto. La primera generación, desde la salida de Egipto, venían murmurando, hasta cuando llegan en el desierto, llegan a la etapa de ir a inspeccionar o explorar la tierra prometida. Ellos dijeron, déjanos ir a explorar la tierra prometida, ¿cómo es? Cuando tú dices, déjame ir, déjame ver, ¿estás seguro o estás inseguro? Entonces no es seguridad de lo que te dice Elohim, no le estás creyendo lo que te está diciendo. ¿Ve? Estás dudando de lo que te está diciendo. Porque le dijo, yo le estoy llevando a una tierra que emana leche y miel. Sin embargo, ¿qué dice? Déjanos ir a ver, déjanos explorar. Y luego dice, bueno, vaya, andan. Nombra 12 príncipes de cada tribu, uno por tribu. Se van 40 días, cuando regresan con su racimo de uvas entre dos cargados, evidentemente. Los 10 príncipes que hicieron, un mal informe, lo cual hizo que el pueblo murmurara y se levantara contra Moshe y Aarón. En ese momento se levanta Caleb y a Josué dice, pero si estamos con Elohim, nada es los gigantes frente a nosotros. Porque la información de ellos es de que ahí había gigantes. Frente a esos gigantes, Israel era como una langosta. Así que lo puede empezar y moría. Entonces ahora, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está que habían visto las maravillas en Egipto, las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, el haber tomado agua dulce en mar? ¿Dónde había quedado? A ver. Entonces los dos varones se levantan y cuando dijo, con Elohim venceremos, al siguiente día este pueblo se va y se levanta a guerrear contra ellos. Claro, no estaba ahí Elohim. Y eso puede ocurrir en nuestra vida. No estaba Elohim. No había aprobado porque ya estaban desaprobados. ¿Eh? Muy bien. Los derrotaron los enemigos, regresaron muchos llorando. ¿Eh? Porque no se pusieron a cuenta con Elohim. Ese problema. Muchas veces no nos ponemos a cuenta con Elohim. Queremos hacerlo en nuestra propia lógica, a nuestra manera, no como Él quiere. Pero ahí está la enseñanza. ¿Qué quiere Él? Que caminemos en obediencia a Él, sujeto a Él. Por eso les muestro, en la Torah está, que dice Yahshua, todo lo que mi Padre hace, yo hago. Mira, y si Elohim nuestro Padre, ¿y por qué no decimos así como Yahshua? Todo lo que mi Padre me ha dado, yo hago y la recibo. Así de simple. ¿Qué tal? ¿Por qué ponemos condiciones? No, esto no por acá, esto por aquí, ¿no? Queremos dirigir cada uno.
O sea, queremos enmendar la Torah. ¿Será correcto? Si hacemos eso, entonces no somos nueva criatura. Bueno, volviendo al Éxodo, al desierto, Elohim que dijo, bueno, pues, como el pueblo había dicho, estos varones habían dicho, nuestros hijos morirán ahora, ¿qué hacemos? Nombremos un líder para regresar a Egipto. Elohim da una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Peregrinarán 40 años en el desierto, y todo lo que salieron de Egipto, la primera generación morirá aquí en el desierto. Y la segunda generación es que entrará en la tierra prometida. Y así fue. La segunda generación, de todos los que habían salido de Egipto, la primera generación, 2 nomás entraron. ¿Cómo se llama? Caleb y Yahoshua. Son los únicos que entraron porque dieron un informe sustentando que si tenían a Elohim, ¿quién contra ellos? Baruch Hashem. Eso debe ser el sustento de nosotros también. Baruch Hashem. Entonces, mis amados aquí en Hayot, tengamos mucho cuidado también ahora en nuestro trajinar en esta vida, ¿no? Ojo, como yo les decía. Mira, este pueblo, del momento que cruza el Mar Rojo, ya se está convirtiendo en una nación. Y ya es una nación que en el monte Sinaí le está dando ya jurídicamente, declarándose nación porque le da los 10 mandamientos, o Hasedot Hadibro, ¿no? ¿Ok? Pero ya es una nación. Ahora nosotros igual. Nosotros somos una nación, de la nación de Israel. Pero, ¿cómo nos estamos comportando frente a estas circunstancias? Igual que en el desierto, en el tiempo de Moshe, o igual con el tiempo de Yahshua, de los fariseos, los saduceos. Es interesante preguntarnos, porque a los fariseos, los saduceos, que decía Yahshua, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ojo, por afuera pues eran elegantes, pero por dentro estaban podridos, eran odiondos. Baruch Hashem, Hakadui Baruch Hu, reprenda todo espíritu de rebeldía. Pero ahí está, mis amados, aquí Mahayot, ¿no? Mostrándonos acá. Mesraim en Egipto perdió físicamente los activos, el pueblo que reclamaba legalmente. En el derecho de la parte demandante desaparece, el estigio se extingue. Al morir el ejército de Faraón en el mar, murió la capacidad legal de Mesraimim para reclamar la propiedad de Israel. El foso definitivo borró el rastro de la deuda. Israel quedó en una tierra de nadie, el desierto, donde la única Torah vigente era la del dueño, Elohim. El mar de Suf, Mar Rojo, ejecutó la sentencia de extinción sobre el ejército que pretendía un cobro ilegal de esclavitud. O sea, regresarlo. Bueno, si me pagas te dejo libre. ¿No? Como no podían pagar, entonces se lo lleva para esclavizarlo nuevamente, para que reconstruyan todo el desastre supuestamente que había dejado ahí las 10 plagas. Claro, es un desastre, ¿no? Imagínate, son 10 plagas. Cada plaga afectó la economía, ¿no? También la agricultura, todo afectó. Baruch Hashem, a economía, agricultura, animales, todo quedó afectado. Imagínate, era un desastre, ¿no? Entonces, ellos quisieron hacer regresar a los israelitas para que reconstruyeran todo. Ahora, ¿por qué? Porque los israelitas eran grandes constructores, por si acaso. Grandes constructores. Por eso a ellos los usaron en la construcción de varias ciudades. Eso nos dice la Escritura. Pero el tema no es eso ahora. Nos vamos a Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses, capítulo 1, verso 13, Nuevo Testamento, la Brit Hadasha. Colosenses, capítulo 1, verso 13.
Colosenses capítulo 1, verso 13 dice la palabra. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Baruch Hashem. Es corto, pero maravilloso este verso. Aleluya. ¿No? Si es que lo entendemos. Pero ahí está escrito, mis amados, Ajim Mahayot. Ahora nos vamos a Tejelín Salmos, capítulo 105, verso 39. Salmos, capítulo 105, verso 39. ¿Lo tenemos? Salmos, capítulo 105, verso 39. Y dice la palabra en Salmos, capítulo 105, verso 39. ¿No? 39. Iba a decir una palabra, pero no digo. Aleluya. Salmos capítulo 105, verso 39, dice la palabra. Él extendió una nube para cubrirlos y fuego para darle luz en la noche. Yahshua. Baruch Hashem. Estos dos versos se entrelazan. ¿Qué dice? Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. ¿Cuándo estábamos en las tinieblas? Cuando estábamos en el mundo. Baruch Hashem, bajo el yugo de la esclavitud de tradiciones, costumbres, la idolatría. Pero ahora ya no estamos bajo ello porque Elohim extendió una nube para cubrirnos, o sea, estamos bajo su luz. Y Yahshua que dijo, yo soy la luz del mundo. Baruch Hashem. Y es maravillosamente, entonces, ¿qué nos señala? Aleluya. Que estamos bajo la protección, bajo la luz, la iluminación de Elohim de Israel, Yahshua HaMashiach. La extraterritorialidad de Israel. Al estar inmersos en la nube y el mar, Israel se convirtió en una embajada móvil. No importa dónde pisaran. Mientras estuvieran bajo la nube, estaban en territorio de Elohim. Este es el estatus de Efraín. Hoy, aunque vivas en las naciones, si estás bajo el Brit pacto, la Brit Hadasha, habitas en una jurisdicción de extraterritorialidad espiritual. Este mismo procedimiento es el que hoy permite que el heredero regrese, el heredero que regresa sea extraído del sistema del mundo. Baruch Hashem. Entonces, ¿bajo qué jurisdicción nos encontramos? Bajo la jurisdicción del Elohim de Israel. Baruch Hashem. Bajo la jurisdicción por mérito de Yahshua HaMashiach. Estamos en esa jurisdicción. Ya no estamos en la jurisdicción del mundo. O sea que el mundo no tiene con nosotros nada que ver. O nosotros nada que ver con el mundo. Por eso Mashiach declara, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Baruch Hashem. Pero eso es un golpe duro, ¿no? ¿Ah? A ver. ¿Cuántos están en el mundo y cuántos no están en el mundo? A ver. Es una respuesta duro, ¿no? ¿Ah? A ver. Cuando hablamos estar en el mundo y no estar en el mundo, estamos en este mundo, sí. Pero el tema es que ya no compartimos con las costumbres de este mundo. Ya no compartimos eso. Es la diferencia. Nosotros tomamos todo lo que nos corresponde en el mundo, pero conforme a la Torah. Baruch Hashem, ese es el tema. Entonces vamos a ir, por ejemplo, los alimentos kasher, ¿no? Que está en Levíticos 11. ¿Ve? Tenemos las fiestas, justamente ya nos viene Shavuot.
¿Cuántos días falta para Shavuot? A ver, la Sajot. 5, 6, 4, ¿cómo es eso? A ver. Baruch Hashem. Entonces, mira, ya está cerca esta fiesta, ¿no? Que es una fiesta de Israel, al pueblo de Israel, no para el mundo, porque el mundo desprecia la fiesta del Eterno, Baruch Hashem, cuando realmente el mundo debería de estar festejando las fiestas del Eterno. Pero el mundo no quiere saber nada con las fiestas del Eterno. Comenzando con el Shabbat. Este Shabbat es una fiesta del Eterno, que está comenzando en el principio de la creación. No está comenzando con mandamientos de hombre, está comenzando en el principio. En el principio está creando Elohim. En Bereshit Génesis capítulo 2. Pueden revisar su Biblia. Ahí está. Apartó el día séptimo para él, lo consagró para él, lo bendijo para él. Este Shabbat es de él, no es de nosotros. Más bien nosotros estamos siendo convocados a esta fiesta por él, Baruch Hashem. ¿Y para qué? Cuando venimos a esta fiesta, entonces somos bendecidos. ¿Ven? Y todas las fiestas del Levítico 23 es igual. Igual también Rosh Hodesh, por si acaso. Tengamos mucho en cuenta ello. Pero el mundo no quiere saber nada con esto. Tienen su 25 de diciembre de Tammuz, el Día de la Madre, que nació en Norteamérica, de una mujer que tuvo en litigio con el Estado, Baruch Hashem, y así sucesivamente, y también surge el Año Nuevo, enero. Todo fuera del contexto de la Escritura. Para nosotros Año Nuevo, escrituralmente es en, ¿cuándo es? A ver. ¿Y por qué piensan tanto? Es el mes de Aviv. El mes de Aviv relacionado con la cosecha del trigo. Baruch Hashem. Y es una fiesta maravillosa, Aviv. Ahí comienza Año Nuevo. Comienza Rosh Hodesh. Baruch Hashem. ¿Y dónde fue dictado esto? En Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Antes que saliera de Egipto, le está dando estos mandamientos al pueblo de Israel. Y por lo tanto, eso también es una fiesta para nosotros como Israel. El mundo no quiere saber nada, sí. Pero muchos los que están en el mundo es parte de Israel. El tema es que no encuentran su identidad, ¿no? Cuando tú no encuentras tu identidad, estás perdido, pues. Así como La mamá de Margot, una película, ¿no?, que pasó hace años, igual, ¿no? El mundo está perdido, ¿no? Camina en su propia costumbre, sus propias tradiciones, que ellos establecieron. ¿Sí? Pero Elohim para su pueblo dio mandamientos especiales, para su pueblo. ¿Sí? Entonces Israel es una nación que tiene sus propias leyes, su propia constitución, lo cual rige también para nosotros. Por eso, en la introducción decíamos, ¿no? Estamos viviendo en un lugar extraterritorial. No estamos en Israel, en Jerez de Israel. Estamos fuera de ello. Pero sin embargo, si vivimos bajo la cobertura de Elohim, la cobertura de Yahshua, estamos bajo su protección de Él. A pesar que podemos estar en otro lugar. Y eso es lo que está ocurriendo con nosotros. Es como en Egipto, cuando vino los juicios en Egipto, a Israel le guardó Hakadosh Baruj Hu. No le afectó a Israel los 10 juicios que hubo, ¿ve? Porque Él los guardó. Ocurrirá igual y ya está ocurriendo, Baruch Hashem. En varios aspectos de nuestra vida, Él nos está guardando, mis amados, aunque ustedes no lo crean. Pero si tuvieran realmente fe, como dice el Mashiach, si tuvieran imuná, fe, como un granito de mostaza, dirías esta montaña, muévete, se movería. Qué maravilloso sería, ¿no? Bueno, podemos tomar un ejemplo importante de nuestro amado Luis, ¿no? Presente aquí, está más o menos a 3 horas de acá de Lima, o ahora, ¿no?
pero acá está. Baruch Hashem. Eso es maravilloso, ¿no? Justamente ahí debemos tomar lo que dice Yahushua, Josué, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, que este libro de la Torah esté en tu boca de día y de noche. No te inclines ni a izquierda ni a derecha, camina rectamente. Pues ese es el tema. Podemos estar en este mundo, pero caminemos rectamente. No involucrarnos en las cosas del mundo. Baruch Hashem. Es como les explicaba, un yahudí puede entrar a una tienda cualquiera, porque digamos no hay un lugar especial, porque están también en el mundo, pero cuando entra a una tienda va sobre su objetivo, ¿no? Compra y se va. Pero el latino, el mundo, ¿qué hace? Desde que dentro está mirando qué hay por acá, qué hay por allá, ¿no es cierto? Está curioseando. En esa curiosidad que dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Baruch Hashem. Entonces ya estamos en problemas, ¿o no? Porque va a entrar la codicia, pues. Esto yo no tenía. Vamos a ponerlo una ajot. Regresó, vamos a ponerle una refrigeradora de última generación. La refrigeradora que tiene hace 30 años atrás. Entonces regresa a casa, le dice, oye, ¿cuándo vas a comprarme una refrigeradora? Yo vi una refrigeradora, mira, tan bonita que estoy por acá, que por allá. A la vecina ya le compraron, ¿eh tú? ¿Ah? Así que ahí está la codicia, ¿no? Imagínense, ahí está la codicia. Entonces, mira, esa es la curiosidad, ¿no? O también, ¿qué dice la Escritura? En este pasaje que yo les explicaba, de los dos matrimonios, ¿no? ¿Te acuerdas? No seas curioso, que el curioso muere como el gato. Baruch Hashem. También la curiosidad, cuidado. Baruch Hashem. Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados, aquí en Mahayo. Nos vamos en Éxodo capítulo 15, verso 16. Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 16. Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 16. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 16. Terror y pánico cae sobre ellos por el poder de tu brazo. Ellos están tan quietos como piedra hasta que tu pueblo pase. Yahweh, hasta que el pueblo que tú compraste pase. Baruch Hashem, es maravilloso. Aleluya. A ver, una de las cosas que aquí debemos también hacer notar es lo siguiente. ¿Quién es que está dirigiendo en el desierto todo el camino del pueblo de Israel? Elohim, Baruch Hashem. Pero ahí está Yahshua. Porque Yahshua es la roca que brota agua. El maná es el cuerpo del Mashiach. En todo tiempo está el Mashiach ahí presente con el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Eso es lo que debe estar siempre en nuestra mente. ¿Quién está sosteniendo ahí? Ahora, si Él es el sustentador, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? Como la hermana de Marta. O Marta, digamos. Ay, Marta, tan afanada está. Le dice, ¿cuántas Martas hay aquí? A ver. O cambiamos de nombre. Aquí ponemos Martos, acá Martas. Pues dejemos de ser afanados como Marta, ¿no? Baruch Hashem. Porque Mashiach mismo le dice, ¿no? Tu hermana ha sacado provecho, le dice porque la hermana estaba escuchando lo que él explicaba. Mientras Marta estaba preocupado por darle el almuerzo. ¿No era malo darle el almuerzo? No, claro que no. Pero estaba afanado para el Mashiach. No.
no lo estaba valorando eso, pero ella estaba preocupada es por atenderlo. Mira, analícelo, ¿ve? No debe ser primeramente las palabras del Eterno, en todo tiempo, en todo momento. Baruch Hashem. Entonces, terror y pánico sobre ellos, el poder de tu brazo, ellos están tan quietos. Cuando dice el poder de tu brazo, brazo, ¿a quién se refiere? Yahshua, Él es el brazo. Baruch Hashem, ahí está encubierto con una palabra. ¿Ve? Ahí está el Salvador, el Redentor de Israel. Baruch Hashem. El deslinde territorial separó a la propiedad privada del rey Sigulá de la propiedad confiscada por el mundo. La inmersión en el mar fue el sello que certificó el título de propiedad de Israel. Había sido transferido de la mano del usurpador a la mano del Creador. Este deslinde es lo que permite que hoy tú, como parte del Melo HaGoyim, puedas decir, Mitzrayim, el sistema del mundo, no tiene derecho de persecución sobre mí. El mar y la nube son los sitios fronterizos que el fiscal no puede saltar. Tu vasija de oro ha sido sacada de la zona de embargo para ser puesta en la zona de reserva legal del reino. Cambiar de dueño de Faraón a Elohim, establecer una frontera física que el fiscal no puede cruzar, fue una salvación corporativa nacional. La inmersión funcionó como el endoso del título de propiedad. El Shofet sumergió al activo, Israel, para limpiar los gravámenes de Mizraim y hacerlo emerger bajo una nueva razón social, propiedad exclusiva de Yahweh. Aquí están los folios del expediente judicial que certifican esta transferencia de dominio. El Shofet reclama a Israel no como un favor, sino como una compra legal mediante juicios, invalidando el derecho de posesión del usurpador Faraón sobre el pueblo. Faraón era el dueño de todo el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Si Faraón dice no respiras, pues no respiraban. Imagínense, era tal el control que tenían ellos, ¿no? Pero aquí entonces ahora interviene Elohim. Cuando interviene Elohim, entonces ahora la propiedad exclusiva de Elohim viene a ser Israel. ¿Ve? Y cuando declara él, ahora Israel es mi primogénito. Está en Éxodo capítulo 3, ¿no? Israel es mi primogénito. Por eso nosotros en el Mashiach también somos primicias, somos primogénitos. ¿Ve? Es una maravillosa obra, ¿no? Que nos va desarrollando aquí el tema. Y ahora ya Israel, como nación, no tenía un expediente, una razón social. Simplemente Israel, Israel. Pero no había un documento que acredite que era Israel. Pero en el momento cuando ya salen de Egipto, ahora ya tienen ya una razón social. Baruch Hashem, porque están saliendo como nación. Y a esta nación, en el monte Sinaí, les da la constitución, por lo cual van a regirse ahora. Esa constitución se llama 10 palabras o 10 mandamientos, ¿no? O Asirot Hadibro, ¿no? Entonces ahí está, mis amados, el pueblo debe regirse por esa ley ahora, ¿no? Es como en este país tiene una constitución política. Si no tuviera una constitución política, este país, ¿cómo sería, no? ¿Ve? Pero Israel tiene justamente una constitución del cual ahora somos parte nosotros, el cual nos da derechos, obligaciones, deberes, ¿no? Como ciudadanos de Israel. Ciudadanos de Israel. Así está declarado en Efesios capítulo 2. Baruch Hashem. Nos vamos a Isaías capítulo 43, verso 1. Isaías capítulo 43, verso 1. Isaías capítulo 43, verso 1.
Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra en Isaías, capítulo 43, verso 1. Pero ahora esto es lo que Yahweh dice. El quien te creó, Jacob, Él, quien te formó, Israel, no tengas temor, pues te he redimido, comprado, te estoy llamando por tu nombre, tú eres mío. ¿Qué más queremos? Sí, pues hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Ven? Esa sangre que derramó, esa sangre divina que derramó Yahshua HaMashiach como el Cordero de Elohim, que quita los pecados del mundo. Baruch Hashem. Entonces, que maravillosamente nos va narrando aquí las escrituras, mis amados, aquí en Ajayot. Matitiyah, Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Lo tenemos, Mateo, Matitía, capítulo 3, verso 11. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, verso 11. Es verdad que yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Baruch Hashem, ahí está. Esto no está ocurriendo en el cruce del Mar Rojo, por si acaso. Baruch Hashem, analicen eso muy claramente. Acá está diciendo, en verdad yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh, de la esclavitud de pecado, no de un trabajo forzado, no. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Está hablando de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Pero ¿quién está hablando aquí? Está hablando Yohanan, el emersor. Baruch Hashem. ¿Y quién es Yohanan el emersor? Está cumpliendo lo que había sido profetizado a través de Elisha. Baruch Hashem. Él está cumpliendo justamente con esa función ahora. Y está anunciando que él no es digno si quiere llevar las sandalias de ¿quién? De Yahshua HaMashiach. Pero Yahshua sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Baruch Hashem. En el capítulo 3 de Yohanan, Juan, justamente en la conversación con Nicodemo, que dice, tiene que nacer del agua y del Ruach, le dice, Baruch Hashem. Entonces ahí está surgiendo. En capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, que dice, arrepentidos para perdón de los pecados, ¿no? Y la llenura del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Entonces, ahí está. Lo que no está ocurriendo, eso es en el cruce del Mar Rojo, porque ahí, ¿qué está sucediendo? Está surgiendo es la liberación territorial del pueblo de Israel. O sea, el pueblo está saliendo de un territorio egipcio a un territorio que está asignado o que está controlado por Elohim. La inmersión de purificación, tevilá, arrepentimiento. En el tribunal celestial, la tevilá e inmersión en el nombre del Mashiach no es un rito iniciático, es una auditoría de activos donde el asfalto de Mesraim es removido para que la vasija de oro pueda ser reutilizada por el dueño. Es el proceso de limpieza de activos previos antes de entrar al Brit Pacto. El reo debe lavar el asfalto de Nimro de su conducta. El arrepentimiento de Teshuvah es el acto procesal donde el administrador creyente reconoce que su gestión anterior bajo la jurisdicción del pecado fue un fraude. Al declarar la quiebra de su propio criterio, opinión, califica para el rescate del fiador, el Mashiach. Baruch Hashem. ¿Se me ha dejado entender?
¿Lo entendieron? Baruch Hashem. Lo que quiere decir es que antes de la tibla hay una preparación, reconociendo que el hombre es pecador. Y al reconocer que el hombre es pecador, viene el arrepentimiento, la teshuvá. Entonces, al reconocer eso, comienza la confesión de pecados y la liberación. Entonces, ahí viene la limpieza de sus activos malos, ¿no? O el asfalto de Nimrod, o el camino de Nimrod, ¿no? Ahí esa conducta viciada queda atrás. Ahora va a surgir un nuevo hombre, ya con una nueva conducta, Baruch Hashem, y este hombre ahora es del Mashiach, y el Mashiach es fiador de este hombre. ¿Por qué? Porque él pagó un rescate por nosotros. ¿Se me dejé entender? Vamos a Romanos, capítulo 7, verso 18. Romanos, capítulo 7, verso 18. Romanos, capítulo 7, verso 18. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Romanos, capítulo 7, verso 18. Y dice la palabra: pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. ¿Lo distinguimos lo que quiere decir? Baruch Hashem. Claro, todas las cosas en el mundo aparentemente es bueno, pero no todo nos conviene. Eso lo dijo también Shaul. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tenemos muy claro aquí en Romanos, el hombre puede ver que todo es bueno, pero no le es permitido. Como animal, los animales que no son comestibles, ¿son buenos o no? Claro, como animal son buenos. ¿Por qué? Porque es creación del Eterno. Pero el Eterno nos dijo, esto no es para ti, no puedes consumirlo. Es muy diferente. Pero cada uno de los animales, así como el hombre, también cumple sus funciones. Aún los pequeños bichos también cumplen sus misiones. Porque por algo fue creado, no está en vano. Las hormigas, por ejemplo, hacen limpieza. En la selva, de repente los que están en la selva conocen, hay una hormiga que dicen machaco, no sé en otro lugar cómo le dirán, cabecitas, la más grandecito, cabecitas amarillas. Eso cuando le hacen o sea, le fastidian, digámoslo así, ¿no? Se expande muy rápidamente así para atacar quién es que está entrando ahí o quién le está ofendiéndolos. Y cuando entran a una casa, pues van a hacer una limpieza toda una casa, desaparece pericotes, todas esas cosas, porque imagínate, ¿no? Cada uno de ellos cumple una función. ¿Ve? El hombre igualmente fue creado para cumplir una función. ¿Cuál era la función del hombre? Pregunto yo. A ver, servir. Otro. También ya lo ministré. Aleluya. Baruch Hashem. Exaltar Hakadosh Baruj Hu, crear la obra. Llevar la besura. Aleluya. El hombre fue creado para ser administrador, representante de Elohim. Es el mayordomo, Baruch Hashem. Y ese papel nos corresponde ahora en el Mashiach. Eso está ministrado, Baruch Hashem. El propósito, declarar que el administrador creyente reconoce su fracaso, cuidado, y desea limpiar su expediente conductual para recibir la instrucción
Y la administración creyente admite que su gestión bajo el asfalto de Mesraí en Egipto fue una quiebra técnica y solicita al tribunal un saneamiento de oficio, al decir reconozco su fracaso. El creyente admite que no tiene activos morales suficientes para pagar su deuda. Según Romanos 7:18, el administrador creyente confiesa que en su carne, su antigua gerencia, no habita el bien. Esta honestidad jurídica detiene el juicio punitivo y abre la puerta a la gracia. El deseo de limpiar el expediente conductual es la teshuvá, arrepentimiento. No es un remordimiento emocional, es una petición formal de nulidad de las actas de decretos que el fiscal Hasatán tiene en su contra. Baruch Hashem. O sea, Hasatán, cuando estamos en el mundo, tenía un expediente así. Baruch Hashem. Pero cuando venimos al Mashiach declaramos, hacemos teshuvá, ¿no? Entramos a la gracia. Entonces esa conducta, ese expediente queda anulado porque entras al agua, sales del agua, eres una nueva criatura. Quedó anulado ese expediente. Hasatán no tiene argumentos como acusarte. Pero sin embargo, ahí surge el tema. Al nacer estás comportándote como un niño, o naces y en 3 días ya quieres ser adulto y ya estás enfocando cosas que de repente no están correctas, entonces ya no estás como niño. Para recibir la Torah hay que realmente humillarnos, ser como niño, aceptar lo que dice la Torah. Nuestros sabios dicen, ¿no? Si tú no entiendes lo que dice la Torah, pero dice que debes hacerlo, hazlo, obedézcalo. Pero después, posteriormente, vas a entender por qué tiene que hacerlo y vas a agradecer haber obedecido sin haber entendido. ¿Qué nos quiere decir? Hágalo por fe, por emuná. Baruch Hashem, ese es el tema. La actividad, ¿por qué lo hacemos? ¿Por obligación? Es por fe, por emuná, para adentrar a la gracia, la verdadera gracia de Elohim, de Yeshua que trajo. ¿Ok? Pero esa gracia no te dice que tienes que hacer lo que tú quieras. No, esa gracia más bien te dice que tú tienes que caminar en total sujeción, obediencia a la Torah. No quebrantar ni un solo de los mandamientos. Esa es la verdadera gracia. No la gracia barata que por ahí difunden donde dicen, no, nosotros estamos bajo la gracia, nosotros no estamos bajo la ley. Baruch Hashem. Lógico, tampoco nosotros estamos bajo la ley porque la ley condena. Estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, la ley no nos condena. La ley nos va a condenar cuando nosotros quebrantamos la ley. ¿Cuántos son choferes aquí? A ver, pásate una luz roja, a ver. Y tienes ahí, ya, ¿cuánto de multa? ¿Ves? Entonces ya estás en problemas. Estás quebrantando la ley de tránsito. Baruch Hashem, ¿ves? Ahora, ¿qué tal un atropello? Ya, otra consecuencia que va ahí surgir, ¿no? Entonces, pero ahí está aquí justamente el tema, ¿no? ¿Cómo debemos de caminar nosotros? Ya no quebrantar. Si quebrantamos la ley, evidentemente se aplica, no dice que no se va a aplicar. Pero como estamos bajo gracia y no quebrantamos ni uno de ellos, entonces no se aplica. ¿Por qué se va a aplicar? Porque estamos bajo esa gracia, bajo esa cobertura. Baruch Hashem, ¿se me dejó entender? Aleluya. Pero todo eso depende de cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, verso 38. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38.
Dice la palabra en Hechos 2:38. Kefa les respondió, vuélvanse de sus pecados, Teshuvá, regresen a Yahweh, sea cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yahshua HaMashiach para perdón de pecados, recibirán el don del Ruach HaKodesh. Ahí está, mis amados, aquí en Macayot, el Ruach HaKodesh. Pero también vamos a Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Lo tenemos. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Dice la palabra, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yahshua, hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte, hemos sido sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Baruch Hashem. Lo que explicaba, en la Tevilá muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre, un nuevo ser. Baruch Hashem. Y al nacer un nuevo ser, ahora no solamente nace, sino ya tiene el Ruach HaKodesh. ¿Ve? Y eso es muy importante. ¿Y qué dice? Hechos para perdón de pecados, o sea que nos perdonó todos nuestros pecados. Ese expediente abultado así, quedó eliminado. Baruch Hashem. Porque ahora somos nuevos ciudadanos, nuevas criaturas. Pero si comenzamos a traer otra vez se apertura los expedientes. Baruch Hashem. Y Hasatán va a aprovechar otra vez a acumular los expedientes y acusarte. Porque Hasatán, el diablo, es justamente el fiscal, el acusador. ¿Ve? Él cumple su función. Él trabaja para Elohim. Él no está fuera de Elohim. Él no es enemigo de Elohim. Como que ahí muchos hacen aparecer que el diablo, Satanás, ¿no? Es nuestro enemigo. No. Él cumple su función. Baruch Hashem. ¿Ve? Y entonces, ¿quién le da cabida a que funcione él? El ser humano. Nosotros le damos esa cabida porque si transgredimos la Torah, él automáticamente abre tu expediente y comienza ya a acusarte. Baruch Hashem. Es entonces ahí donde debemos ser muy cuidadosos cada uno de nosotros, porque ya somos ciudadanos de Israel. El expediente del mundo antiguo quedó eliminado, pero se puede aperturar un nuevo expediente. La inmersión en el nombre del Mashiach es para redención y salvación. Este es el acto notarial definitivo. Al ser sumergido en su nombre, el shofet aplica la fianza del madero a tu cuenta personal. Ya no es solo salir de Mesraín, Egipto, es morir legalmente para nacer como un nuevo sujeto de derecho con Israel. Baruch Hashem, eso es. Por eso Efesios hay que entenderlo. En Efesios que dice, antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel, pero por la muerte del Mashiach ahora eres acercado, eres ciudadano de Israel. Entonces por el Mashiach, por la inmersión, al salir del agua, somos ciudadanos de Israel. Baruch Hashem. Los últimos que han hecho Tevilá, deben recordarse su compromiso con él. ¿Ve? El día que se comprometieron, guardaremos, somos ciudadanos de Israel, Elohim es nuestro Elohim, etcétera, etcétera. Guardamos mandamiento, obedeceremos, etcétera, etcétera. Baruch Hashem. Ahí están comprometiéndose con todo. Derechos, obligaciones, deberes. Ahí está. Es corta, pero ahí está. Pero la Torah es amplia, evidentemente. Y aquí justamente nos está hablando, vuélvanse de sus pecados. ¿Ve? Claro, ya nosotros hemos salido de ello. ¿Ve? Pero el tema es no volver a pecar. ¿Ve? Pero si ocurriera eso,
Pues hagamos como David, un David que se humilló totalmente. ¿Ve? Porque Elohim le perdonó, a pesar de que era un grave pecado. Pero muchas veces el hombre, en vez de humillarse, se enorgullece, infla el pecho. Entonces, ¿cómo Elohim puede perdonar? No, Elohim va a perdonar al hombre que se humilla, reconoce su pecado. Baruch Hashem. Y es hidalgo reconocer nuestros pecados. Porque está escrito, no hay hombre que no peque, dice la escritura. Baruch Hashem. Y no hay un justo en la tierra. Cuando nos dice entonces, el único justo es Elohim, el único justo es Yeshua. El hombre siempre va a cometer errores. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Ya hemos leído, amén. Así. Pero entonces lo voy a desarrollarlo. La fusión legal. Tu identidad de esclavo queda sepultada en las aguas y emerges, sales con el apellido de los padres y el ADN del reino. Es la salvación individual y injertada. El hombre de Mitzrayim en Egipto, el esclavo, muere legalmente bajo las aguas que lo emerge, es un heredero con ADN del reino. El shufet cierra el expediente de huérfano y abre el acta de filiación real, para que el apellido de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, sea válido en ti. El yo que servía a Faraón debe ser declarado muerto por el tribunal. Por eso en nuestra oración siempre está, ¿no? Tú eres Elohim de Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, reconociendo que también somos parte de él. Baruch Hashem. Entonces, cuando hemos hecho la tibilá, ¿no? Salimos de ahí, ya no tenemos el ADN de Egipto, tenemos el ADN de los shamaínes. Pero esto ahora también nos está reclamando algo que es muy importante. Ser fieles servidores de Él. Baruch Hashem. Pero ahora ese es el tema. ¿Qué tal fieles servidores somos? ¿Qué tal obedientes somos? ¿Cómo nos sujetamos? Aleluya. Ese es un tema. Analícenlo. Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12, dice la palabra, fueron sepultados juntamente con Él, por haber sido sumergidos, y en unión con Él también fueron resucitados, por la llenura de Emuná de Yahweh, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Baruch Hashem. Ese es ese mismo paralelismo que acontece con nosotros. Fuimos sepultados como el Mashiach, y hemos sido levantados como el Mashiach cuando salimos del agua. Éramos muertos espiritualmente, pero ahora ya tenemos vida en el Mashiach. Baruch Hashem. En la jurisprudencia del reino, el escenario de la inmersión determina la naturaleza del trámite legal que se está ejecutando, aunque ambos se involucran agua, el mar y el río. Representan dos sentencias distintas en el expediente de Israel. Baruch Hashem. Yo creo que ya vamos entendiendo que sí son dos expedientes diferentes. El cruce del Mar Rojo, en nube y el mar, y la Tibilá en el Yardén, en el río. Son dos expedientes muy diferentes. Baruch Hashem. Y también muy importante es hacer notar, mis amados, Ajim Hayot, ¿por qué el Mashiach, siendo el Redentor, Salvador, ¿no? Que está desde el principio, que él es Aleph y el Tab, ¿no? ¿Por qué fue al Yardén a sumergirse? Pregunto yo. A ver,
Los que han hecho Tibilá deben recordarse porque ahí está justamente en los temas de bautizo y arrepentimiento. Aleluya. Para cumplimiento de la Torah. ¿Otro? Porque él es el Cohen Gadol, primogénito. ¿Otro? Bien, mis amados, Ajima Hayot. Él tiene que cumplir con su misión. Él no tiene por qué purificarse. Pero él tenía que dar un ejemplo a la humanidad, que siendo Salvador, que siendo el Redentor de Israel, él baja al Jardín para mostrarle a la humanidad que él humildemente obedece todos los mismos mandamientos que establecen. Entonces nos está demostrando esa humildad. Y con esa humildad él baja al agua, sale del agua, por eso el Padre declara, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Baruch Hashem, y baja una paloma. Esa paloma es un símbolo del Ruach HaKodesh que se posa en él. Eso se está cumpliendo en Hechos 2:38. Baruch Hashem. Entonces es importante saber por qué él se sumergió, para enseñarnos de que la inmersión es importante, pero también el lugar de la inmersión. Porque él pudo haber ido al mar de Galilea. No. Él pudo haberse hecho el bautizo en cualquier lugar del Jardín. No. Estaba bautizando en un lugar específico. Ese lugar específico es por donde cruzó el pueblo de Israel el Jardín. En ese lugar está haciendo el bautizo. Está haciendo la inmersión. Y ahí en ese lugar está Yohanan, Juan el Bautista. Yohanan es Juan Bautista y Yohanan el Emersor. Baruch Hashem. Tengamos eso muy claro. Entonces, él está cumpliendo con una función muy importante como el enviado. Baruch Hashem. Lo que nos enseña igual también a nosotros. Por eso el cruce del pueblo de Israel de Ardén para la tierra prometida es tan importante en nuestro estudio. Baruch Hashem, ¿no? Por eso, siempre vayamos en orden. Yo siempre digo, ¿no? Queremos comenzar desde arriba para abajo. No vamos de abajo para arriba. ¿Cómo se construye una casa? ¿De la azotea al primer piso o del primer piso con las bases, la columna y vas construyendo segundo piso, tercer piso, cuarto piso? Entonces comencemos de abajo. ¿Ve? Ese es el tema. Comencemos del principio. ¿El principio qué es? El principio nos está dando es el Mashiach. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿No? En Hechos 2:38 nos diciendo, arrepentidos para perdón de pecados. ¿Ve? Y la llenura de Ruach HaKodesh. Entonces, vayamos por ahí, comencemos por ahí. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es Teshuvah? Pregunto yo, a ver, a los últimos que se han bautizado, ¿qué es Teshuvah? Otro, arrepentimiento. Otro, ese es el tema. Teshuvah es regresar al Eterno, al Padre. Ese es el tema principal. O sea que hace Teshuvah porque vas a regresar al Padre. Es como vemos en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo está en las naciones, ¿no? Y hace Teshuvah, arrepentimiento. En la casa de mi padre
no falta nada, tiene muchos obreros, todo tienen. Regresaré a la casa de mi padre y le diré que me haga un obrero más. Ahí está, un obrero más. Está regresando a casa de papá. ¿Y qué dice él? Le diré a mi padre, contra ti y contra el cielo pequé. Y regresa. Ve papá que viene a lo lejos, el hijo. Dice, mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Corre a recibirlo, a abrazarle a su hijo. ¿Por qué? Porque está regresando a la presencia del Padre. Eso es Teshuvah, regresar a su presencia de Él. Por eso los temas yo les los doy a todos, mis amados, aquí, que no lo estudian, es descuido de ustedes. Ya no es de quién habla, no. Eso es descuido de cada uno de ustedes porque ustedes tienen que conocer eso porque en cualquier momento igual preguntar. O otros también les puede preguntar. Y se les pregunta a otros, ¿qué les dirán? ¿No? Entonces, tengamos mucho cuidado en ello, mis amados, aquí en Majayot. Muy bien, mis amados, aquí en Majayot, hasta aquí esta primera parte de esta administración para la Cabo del Abacadosh haya sido de verajó bendición. Esta porción de la Torah que les he compartido es Hakadú Barujú que tiene esa gran voluntad de darnos estos temas para prepararnos, mis amados, aquí en Majayot. Pero sí hay algo que quiero decirles. Tal vez algunos versos, algunas cosas sean como repetitivos, pero son temas diferentes. Baruch Hashem. Y cuando surge a veces en nuestro pensamiento incircunciso, en nuestro corazón incircunciso, no está repitiendo lo mismo. No estamos repitiendo lo mismo. No. Eso nos hace pensar cuando nuestro corazón, nuestra mente es incircuncisa. Baruch Hashem. Pero cuando queremos aprender, debemos sacar, circuncidar el prepucio de vuestro corazón para entender bien los mensajes, porque cada uno de los temas son diferentes. Baruch Hashem. Con esto, mis amados, aquí en Majayot, vamos a hacer una oración, agradeciendo a Hakadú y Barujú por esta porción de la Torah y por este día maravilloso que nos ha congregado. Aleluya. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemezbotá betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por siempre, eternamente. Abacadosh, te agradecemos por este Yom más caro de la semana, de estar en tu presencia. Toda Rabá Abacadosh, muchas gracias, Abba, por este día maravilloso que nos congregas y nos permites exaltar y bendecir tu nombre. Abacadosh, perdónanos, Abba, si nos equivocamos, cometimos errores, hemos pecado delante de ti, perdónanos, Abacadosh. Abba, estamos en este proceso de aprendizaje, Abba. Ayúdanos a ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Ayúdanos a caminar delante de ti con humildad, sencillez de corazón, Abacadosh. Ayúdanos, Abacadosh, abriendo vuestros ojos para mirar las maravillas de tu Torah, Abba. Y abre vuestros labios también para publicar tu Torah, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Pero todo sea conforme a tu voluntad, Abacadosh, no la pluma mentirosa, Abacadosh, de aquellos tiempos de tu pueblo Israel, Abacadosh, que introdujeron, Abba, falsas enseñanzas, Abba. Pues, Abacadosh, queremos hacer lo correcto delante de ti. Por eso venimos y te pedimos, Abacadosh, tu dirección, tu guía. Seas tú guiándonos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. En el lugar que nos encontremos, Abacadosh, también derramando tu verajó bendición sobre tu pueblo Israel, de lo de lejos, de lo de cerca. Que en este día maravilloso, con este Yom más caro de la semana, están congregados, exaltando y bendiciendo tu nombre. Y también, Abacadosh, haciendo el estudio de tu Torah, Abba. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso, por la porción de la Torah. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Toda Rabá Abacadosh. Shabbat Shalom, mis amados, aquí en Majayot, retornamos a las 4 de la tarde para la entrega del Shabbat. Amén.